Iniciamos esta nueva grabación. Em, Vamos en esta grabación a continuar con nuestra revisión del Plan de Desarrollo Ecuatoriano. Nosotros en sesiones pasadas nos habíamos quedado en la evaluación a nivel territorial, ¿no? Ya habíamos terminado la evaluación a nivel territorial y a partir de eso estaban surgiendo algunos lineamientos que, bueno, le hemos llamado lineamientos territoriales, ¿no? Eh, que más o menos tratan de explicar o de sugerir, ¿no? Qué acciones tomar para enfrentar a varios de los problemas identificados a nivel de territorio, ¿no? Entonces nosotros dentro de esa evaluación nos habíamos quedado en la discusión de estas acciones para mitigar cuestiones medioambientales, ¿no? Eh, ¿Y qué más nos falta? Nos falta eso, nos falta gobernanza para la sostenibilidad y con eso prácticamente terminamos ya la evaluación territorial y pasamos al siguiente punto, ya cada vez acercándonos más a la discusión de los objetivos y metas del plan, ¿no? Entonces vamos a revisar esto súper rápido para ya terminarlo, que quede ya completa esta parte y poder pasar ya a la cuestión sobre todo que a mí me interesa también bastante, que es la de objetivos, ¿no? Pero igual ese elemento territorial, como se pudo ver, es importante, ¿no? Porque a través de esta discusión territorial podemos un poco hacernos la idea de qué tipo de decisiones concretas hay que tomar a partir de los problemas identificados en el territorio, ¿no? No se olviden que aquí hay toda una clasificación territorial, ¿no? En lo que hemos visto. Pero bueno, vamos ahora a hablar de estas acciones para mitigar afectaciones al ambiente. Entonces, ¿qué plantea? Promover la conservación de caudales hídricos, con particular atención a aquellos sitios en que existe rivalidad en el uso del agua para el consumo humano. A ver, permítanme, solamente quiero verificar que estamos bien. Sí, ya. Bien, para particular atención a aquellos sitios que existe rivalidad en el uso del agua para consumo humano, producción y generación hidroeléctrica, ¿no? Muy rápidamente mencionar que el tema del uso del agua es importante, considerando que incluso en el Ecuador hay una importante concentración en el uso del agua, ¿no? No está muy bien distribuido su acceso. ¿Qué más? Implementar esquemas para la gestión integral de pasivos ambientales, desechos sólidos, descargas líquidas y emisiones atmosféricas contaminantes, así como de desechos tóxicos y peligrosos, considerando tanto zonas urbanas y rurales. ¿Ya? Eh, Aquí en el manejo de desechos tóxicos, peligrosos y desechos sólidos y demás, viene una cuestión y por eso se resalta la cuestión urbana y rural, ¿no? Que, por ejemplo, las ciudades tienen una importante generación de esos contaminantes, ¿no? Entonces esto ya tiene que empatar con la planificación de las grandes ciudades, que son usualmente las que más tienden a generar esos procesos, ¿no? ¿Qué más? Impulsar los programas de reforestación, especialmente aquellos a ser desarrollados en las cuencas altas de los ríos para controlar la sedimentación e inundación en las cuencas bajas. Sobre este tema igual, ¿no? Viene la cuestión de que debe haber un empate entre lo que planifica el gobierno central y la planificación ya a nivel local, ¿no? Dicho sea de paso, y siendo el 1 de febrero del 2022, acá en Quito además tuvimos ayer un ejemplo muy penoso, ¿no? En el sector de la Gasca se dio un aluvión que, bueno, entre otros factores, no soy experto en el tema, pero entre otros factores tiene mucho que ver precisamente la deforestación de parte importante de los bosques protectores que bien o mal ayudan a contener parte del suelo, ¿no? Que se encuentra en las laderas en las laderas de Pichincha. Entonces, em, es una tragedia porque hay varios muertos, ¿no? Entonces, este tema de la reforestación es muy importante, pues, de una u otra forma tiene que empatar también con la planificación local, ¿no? Entonces, eso también vale la pena resaltar. ¿Qué más? Fomentar la protección de los ecosistemas marinos costeros, promoviendo esquemas de producción sostenible. Aquí, muy rápido, podemos agregar el comentario de lo sucedido y lo que usualmente se da, ¿no? En los mares territoriales ecuatorianos, eh, incluso con pesca
que atenta contra la biodiversidad marina por parte de, por ejemplo, ¿no? Em, barcazas y barcos de China, por poner un ejemplo muy puntual, ¿no? Cada cierto tiempo se han encontrado barcos chinos pescando en los límites del mar territorial ecuatoriano, ¿no? Entonces, esto de la protección de los ecosistemas incluso ya puede implicar tanto algo a nivel local, pero también ya algo a nivel internacional, ¿no? Entonces, esos son factores que igual deberían empatar con la planificación económica. ¿Qué más? Implementar programas integrales de incremento de la cobertura vegetal, priorizando la siembra de especies arbóreas nativas y las actividades de recuperación de suelos erosionados. De nuevo, ¿no? Aquí viene la necesidad de que esta planificación a nivel nacional empate con la planificación más local, ¿no? O sea, evidentemente la cuestión ambiental es súper importante, ¿no? Solo reitero yo que no es un tema exclusivamente de plantearlo a nivel nacional, puesto que cada territorio tiene sus complejidades, ¿no? Cada territorio tiene sus complejidades y tiene también sus particularidades. Pensemos, por ejemplo, en, repito, ¿no? Las grandes ciudades que generan este nivel de contaminación bastante alto, problemas de deforestación, mala planificación en el uso del suelo y cosas así. Entonces ahí viene la necesidad de que la planificación local empate, ¿no? Con la nacional y no sea solamente un discurso, porque si no, caso contrario, si no hay empate, esto queda solamente en palabras, ¿no? Y ya en los hechos tenemos ciudades poco planificadas en la práctica, ¿no? O sea, ya en los hechos, las ciudades, por ejemplo, Quito y Guayaquil, a veces muchas personas han planteado que son ciudades muy poco planificadas, ¿no? Entonces ahí viene esa cuestión de que la planificación no solo tiene que ser nacional, sino también local. Y debería haber un empate entre ambos niveles de planificación, ¿no? Muy bien, vamos al último punto que dice gobernanza para la sostenibilidad. Cuando hablemos de sostenibilidad, sí, aunque esto ya no es tema nuevo, pero pensemos que la sostenibilidad es un concepto que nos lleva a decir, muy bien, debemos crear las condiciones para, obviamente, actualmente vivir en condiciones adecuadas, pero sin poner en riesgo la capacidad de vida de las poblaciones futuras, ¿no? O sea, es una suerte de asegurar nuestras condiciones actuales de vida, pero también garantizando que en el futuro va a haber condiciones adecuadas de vida para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, al respecto, ¿qué podemos ver? Dice, generar procesos de capacitación sobre herramientas de gestión de información territorial para los GATS. ¿Ya? Gestión de información territorial para los GATS. O sea, puede notarse que al menos está la idea, ¿no? De que debe haber un empate entre la planificación nacional y local. Incluso ahí va, como así énfasis, la cuestión de la información territorial, ¿no? ¿Qué más? Fortalecer el manejo sostenible de las áreas de conservación. Un poco empieza a repetirse cosas de las de arriba, ¿no? Incluir la variable de gestión de riesgos, de desastres en todos los niveles de acción del territorio. Vaya. Esto parece que fuera precisamente como para recordar, ¿no? Que si no hay esta coordinación en la planificación de desastres, por ejemplo, o sea, manejo de riesgos, eh, sí puede llegar a darse problemas muy serios, ¿no? Repito, el ejemplo que tenemos ahorita acá en Quito, en el sector de la gas, que es bien lamentable. Eh, Hay varias personas fallecidas y todavía se está contando el tema, no está definido totalmente, entonces, pero es algo reiterativo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí viene un tema que es en qué quedó la gestión de riesgos, ¿no? Y eso solo por poner un ejemplo, puesto que en muchas zonas del país han sucedido y siguen sucediendo problemas de tipo inundaciones, por ejemplo. Últimamente, en los últimos años han sido muy fuertes los problemas de inundaciones, en donde en esencia viene la pregunta de si es que hay o no hay esta coordinación, ¿no? De gestión de riesgos para los desastres en todos los niveles de acción. ¿Sí? Entonces ahí siempre queda esa duda de, bueno, sobre todo cuál es la capacidad de coordinar planificación a nivel nacional y local, ¿no? Por repetir una vez más la idea. Bien, ¿qué más tenemos? Así súper rápido, ¿no? Para terminar este tema. Desarrollar acciones de alto impacto para conservar y gestionar la biodiversidad. ¿Sí? ¿Cómo quieres empezar a repetir la idea, ¿no? Generando empleos y oportunidades para comunidades.
generando empleos y oportunidades para comunidades que habitan sus áreas de influencia. Tal vez aquí lo interesante es eso, ¿no? Que las cuestiones de conservación también pueden volverse un tema de empleo, ¿sí? Y como ustedes saben, a nivel del Ecuador, uno de los problemas más urgentes es el empleo. Entonces ahí podemos nosotros ver, ¿no? Que tal vez se podrían empatar cosas, pero igual queda la duda de qué tanto impacto en el empleo puede haber, ¿no? ¿Qué más? Titularizar y regularizar la propiedad del suelo de forma articulada entre los distintos niveles de gobierno. La propiedad del suelo es un tema igualmente complejo, eh, porque en el Ecuador, en muchos territorios, y no solamente hablemos pequeños, incluso en las grandes ciudades, ¿no? La propiedad del suelo es siempre un problema, porque tenemos invasiones, tenemos construcciones que se hicieron bajo terrenos que no han sido obtenidos de forma muy regular, eh, incluso espacios cooptados por constructoras, claro, con el beneplácito de los mismos gobiernos locales, que pueden terminar afectando el mismo medio ambiente. En ejemplo de Quito, nada más, ¿no? Hay construcciones que están a pie de la montaña, eh, que se llevan por delante parte de los bosques protectores y no pasa nada, o sea, tienen incluso los permisos y demás. Entonces, eso de la propiedad del suelo también se supone al menos que debería seguir una planificación, ¿no? Al menos se supone, ¿no? ¿Qué más? Desarrollar planes de contingencia para enfrentar los efectos de las variaciones en el nivel del mar ocasionadas por el cambio climático. Fortalecer los mecanismos administración y uso sostenible del agua entre sus diferentes usos mediante estrategias que reduzcan la degradación del patrimonio hídrico. Bueno, uso del agua ya se ha mencionado antes. Generar redes de conocimiento vinculadas a la educación superior que promuevan espacios territoriales de innovación adaptados a las necesidades de la sociedad y el sector productivo local. Bueno, esto es algo que se ha dicho muchas veces. Sí, al menos es bueno que aparezca, pero penosamente esto parece más una lista de deseos antes que una cuestión más articulada, ¿no? Eh, Hay territorios que deberían ser espacios que permitan conectar, ¿no? A la universidad, al sector productivo, al propio gobierno y en sus diferentes niveles, ¿no? ¿Para qué? Para generar investigación, por ejemplo, para generar un poco de procesos de innovación, como bien dice aquí el documento, ¿no? Pero ya en lo concreto. Un ejemplo muy particular de lo que se esperaba generar con este propósito era, por ejemplo, la ciudad del conocimiento, ¿no? Alrededor de Yachay, la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la pregunta es, bueno, en casos concretos como ese, ¿cómo vamos nosotros a fomentar que se dé el proceso de generación de conocimiento y de innovación? Más aún, si más bien, por ejemplo, en el caso de Yachay, ¿no? Al menos a la universidad, al parecer, creo que se la deja en paz, pero toca ir viendo, ¿no? ¿Qué sucede? Pero la ciudad del conocimiento es un proyecto que ya algunos plantean que está fracasado, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros esa novedad de cómo enfrentar ese tipo de problemas, y eso debe estar planteado aquí, ¿no? Ya a nivel concreto, ¿ya? ¿Qué más? Dice, promover la investigación científica y la transferencia de conocimiento que permitan la generación de oportunidades de empleo en función del potencial del territorio. Investigación según el territorio, ¿no? Está bastante bien eso. Repito, el tema aquí es que se podría ser más concreto, ¿no? Ya hay espacios en los que en teoría se buscaba hacer eso y no les fue bien, y se podría tomarlos como referente para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos espacios? O que se van a crear lugares nuevos, alrededor de qué universidades van a ser las protagonistas. O sea, hay mucho contenido que se le podría dar a esto, ¿no? ¿Qué más? Desarrollar e implementar sistemas de alerta para gestionar los riesgos de desastre en todos los niveles territoriales. Muy bien, entonces me llevo esto. Pero repito, no, o sea, nos da esa sensación, al menos a mí me queda esa sensación, de que son un listado de buenos deseos, que no está mal como una forma de dar ideas, pero para un plan de desarrollo tal vez se podría dar mucho más contenido territorial, o sea, contextualizar mucho más a qué territorios nos referimos con cada uno de estos puntos, ¿no? Bien, para terminar.
incorporar en el ordenamiento territorial medidas para la implementación de programas de relocalización y reubicación de asentamientos humanos en zonas de riesgo no mitigable. ¿Ya? Reubicación. Este es otro problema importante, ¿no? Eh, no tendríamos que reubicar a la gente si de entrada se hiciera una planificación de las ciudades y de los asentamientos humanos en general, acorde, ¿no?, a los planes. O sea, si ya tenemos una planificación que nos dice que los asentamientos humanos no pueden darse en tal o cual territorio o parte del territorio, puesto que hay riesgos que no se pueden evitar, entonces no tendríamos ni siquiera que estar hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que ya históricamente en el Ecuador ha pasado muchísimo, ¿no? Eh, los asentamientos humanos no cumplen a veces ninguna planificación. Que también esto hay que entenderlo, ¿no? Porque uno podría juzgar y decir, lo que pasa es que la población es irresponsable y por eso es que se ubica en zonas de riesgo no mitigable, pero también hay un factor económico. O sea, hay un factor económico muy serio y es que muchas personas eh, construyen donde pueden. O sea, en definitiva es así, ¿no? Entonces se construye donde puede y a partir de eso se provoca una suerte de caos urbanístico porque cada quien construye en donde puede, como puede, bajo las condiciones que más o menos le da la economía. A veces por ahorrarse un poco de dinero no se cumplen ni siquiera los parámetros mínimos de una construcción y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eh, esto de aquí también hay que tomarlo en cuenta, es un contexto económico, ¿no? O sea, no es que solamente le podemos pedir a los territorios hagan esto o lo otro, sino que también viene el tema de recursos, ¿no? O sea, una población empobrecida que muchas veces con las justas logra para poderse comprar un terreno y después construir una casa, si es que lo logra, resulta ser que tampoco es que puede pedírsele mucho si es que tiene condiciones económicas precarias, ¿no? Y, no, y eso por no hablar de territorios, de gobiernos autónomos pequeños que tienen igualmente limitaciones económicas, ¿no? O sea, es un tema también complejo ahí. Muy bien. Bueno, tenemos otra directriz para la cuestión territorial, que igual la vamos a ver súper rápido, ¿ya? Para ir terminando esta parte territorial, pero hemos hecho un buen mapeo territorial. O sea, creo que con esto ya tenemos una idea de que la dimensión territorial es súper importante en la planificación económica para darle un carácter más concreto, ¿no? O sea, penosamente aquí, como vemos, la parte del análisis tenía muy buenas variables, o sea, eso no hay que mentir. Incluso recuerden que teníamos estos mapas para el análisis territorial, que estaban bastante interesantes, ¿sí? No se olviden de eso, que teníamos algunos mapas. Y luego de eso se logró obtener la síntesis territorial, ¿no? Esta síntesis territorial que estaba aquí, que es bastante interesante, ¿no? Claro, con observaciones, pero bien o mal esta síntesis territorial es buena. O sea, yo diría que es un buen inicio, pero los lineamientos como que no están muy acoplados, ¿no? O sea, estos lineamientos que estamos viendo ahorita están un poquito desacoplados a, muy bien, aquí está el diagnóstico territorial, entonces tal vez hubiera sido deseable que esté más apegado los elementos de los lineamientos a esta planificación, a este diagnóstico, ¿no? Pero bueno, ya vamos terminando, ¿no? Entonces tenemos estos puntos. Seguimos, ¿no? Entonces, última directriz, supongo, si no me equivoco. Articulación territorial para el aprovechamiento de las potencialidades locales. Bueno, esta directriz apunta a la construcción del territorio desde una visión compartida y consensuada, teniendo en cuenta el rol que cumplen los diversos actores. Entonces, bueno, tal vez lo que únicamente quiero destacar es esto, ¿no? Cada territorio tiene sus particularidades y tiene sus posibilidades de producción, de generar producción, ¿no? Y a través de la producción generar ingresos que bien o mal permitan tener mejores condiciones de vida a su población, ¿no? Entonces, cuando se hace la planificación territorial no se puede olvidar eso tampoco, ¿no? De hecho, hubiera sido deseable que en nuestro diagnóstico territorial, bueno, en el diagnóstico territorial que presenta este plan, también se ubique eso mismo, ¿no? Como decíamos, ¿no? Una posibilidad incluso de hablar de análisis insumo producto territorial, saber qué territorios producen qué cosa o qué cosa se podría producir y a partir de eso ver los encadenamientos que pueden darse entre territorios, ¿no? Pero bueno. Cada territorio representa desafíos de gobernanza desde la coordinación sectorial y multinivel, ya sea por sus características ambientales, especiales o dinámicas socioeconómicas. De ahí la necesidad de especificar intervención para cada uno de ellos. Bueno,
No es nada del otro mundo. ¿Qué más? Para alcanzar una articulación eficiente en el territorio entre los distintos niveles gubernamentales y demás sectores, es necesario contar con mecanismos estratégicos. Bueno, en este sentido, la gestión de la desconcentración y descentralización constituye un mecanismo que puede ayudar a este fin. Ya, entonces, estos puntos igual, solo resaltarlos, ¿no? Lo importante que es la planificación descentralizada, ¿no? O sea, eh, repito, ¿no? O sea, lo ideal fuera poder tener este análisis territorial, insumo producto, saber qué sector produce qué, saber qué territorio está especializado o podría especializarse y generar encadenamientos, incluso para dejar de pensar que solamente Quito y Guayaquil son los puntos centrales a nivel económico del Ecuador, ¿no? Eh, sobre todo Guayaquil. Eh, porque si cada territorio tuviera un poco más de autonomía económica, sería mucho más fácil evitar, por ejemplo, los procesos migratorios que a veces hacen que las grandes ciudades terminen llenándose de personas que no consigan trabajo. A veces eso es muy complejo porque la capacidad de crear empleo en ciudades como Quito y sobre todo Quito es bien limitada. O sea, Quito, por ejemplo, genera empleo a través de una enorme cantidad de empleo a través de procesos de burocratización y no todo el mundo puede entrar al sector burocrático. Entonces, otros sectores de empleo en Quito son muy complejos, tal vez el comercio, un poco la construcción. Entonces, la generación de producción a nivel de territorio para evitar precisamente que la gente que no consigue trabajo en su territorio vaya a las grandes ciudades y tampoco consiga trabajo ahí y pase penurias, muchas veces puede ser crucial, ¿no? Eh, sí, entonces por eso es lo de la desconcentración y descentralización. ¿Qué más? Consolidar la descentralización implica el empoderamiento de los territorios, más o menos lo que estamos diciendo, darles a los territorios mayores capacidades, etcétera, en procura de la democratización del Estado y mejorar la calidad de vida. Bueno, por esto es imprescindible fortalecer las capacidades de los GAT para construir políticas y estrategias que sirvan de herramientas para el ejercicio eficaz. Ya. Esta parte, ¿no? Fortalecer a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados. Problema, presupuestos. O sea, aquí este análisis no está mal, bueno, tampoco es que esté perfecto. Los lineamientos suenan bien. Todo esto es un montón de retórica que se puede resumir, pero en general suena bien. Nadie podría estar en contra. Pero hay un tema de presupuestos muy importante. Hay tensiones entre el presupuesto del Ejecutivo, del Gobierno Central, perdón, y de los GAT. Siempre hay tensiones. A veces se les da primero el presupuesto a unos GAT y después a otro, o simple y llanamente hay veces en donde no hay eh, ¿cómo decir? No hay cómo garantizar el presupuesto para nadie. De hecho, actualmente el gobierno mantiene una deuda con los GATS, el gobierno central, y es una deuda difícil de cumplir, puesto que iba a eso, ¿no? O sea, quién se le da primero, bajo qué condiciones, incluso hay unas cositas ya un poquito más turbias ahí al momento de definir cuánto le toca a cada quien, ¿no? En fin, entonces ahí viene el tema de que sí sería deseable, ¿no? Una planificación económica que tuviéramos un análisis de, bueno, a cada GAT cuánto se le asigna de presupuesto, em, qué tipo de obras y qué tipo de inversiones se planifican para cada GAT y cosas así, ¿no? O sea, un análisis presupuestal, ¿no? Presupuestario, perdón, de los GATs, ¿no? Pero bueno. En este contexto, el objetivo de alcanzar una articulación territorial que se enfoque en potenciar las capacidades locales, bueno, van los lineamientos, vamos directo. Lineamientos territoriales. Los grandes temas que conciernen a la articulación del territorio se presentan en ámbitos de desconcentración y descentralización y gobernanza colaborativa. Veamos. Desconcentración y descentralización, ya. Esto es lo único que nos vamos a llevar, ¿no? Los puntos. Dice, fortalecer la articulación entre los procesos de desconcentración y descentralización para la complementariedad del ejercicio de las competencias en el territorio. O sea, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, no seguir pensando en un modelo donde tenemos Quito, Guayaquil, o bueno, veamos el mapa mejor, ¿no? No seguir pensando en ese modelo de solo Quito y Guayaquil, ¿no? Vamos aquí, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver alrededor de Quito y Guayaquil, hay mucha concentración también de otros territorios y en general son demasiado fuertes estos polos, ¿no?
de atracción, porque obviamente hay más recursos económicos, al menos en promedio la gente espera conseguir, hay más probabilidades de conseguir un empleo, o eso espera la gente, y mejores ingresos. Incluso la concentración, por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? Sobre todo universidades, por poner un ejemplo, ¿no? Una excesiva concentración, de hecho, en Guayaquil. Entonces, la cuestión es que la articulación tiene que ser eh, pensando en la desconcentración, ¿no? Justamente cuando hablamos de desconcentración y de descentralización, estamos pensando en que ya no sean solo Quito y Guayaquil, ¿no? Sino que podamos pensar en una serie de territorios interconectados que se complementan unos a otros y no tengan que estar pasando las penurias de, bueno, es que es bien duro, o sea, es bien duro, o sea, población que viene a Quito, eh, en estudios, bueno, no es tan duro, pero en cambio venir ya para buscar hasta, pero también es duro, ¿no? Para que alguien que busca estudiar y que no es de la ciudad, porque implica gasto de recursos, movilizarse, un montón de cosas, ¿no? Pero alguien que tiene que buscar trabajo en Quito. En Quito al menos es bien duro, o sea, Quito no es una ciudad que tenga, por ejemplo, capacidad económica y productiva para decir, bueno, vamos a dar empleo en. Guayaquil tal vez es un poco diferente, ¿no? Porque es más ciudad-puerto y tal vez tiene más posibilidades económicas. Pero Quito es bien complejo, menos yo le veo bien complejo, ¿no? ¿Qué más? Incluir las particularidades territoriales, bueno, esto ya sabemos, en la asignación de los dineros públicos. Miren, o sea, como les decía, no, aquí lo ideal sería ya hablar de los presupuestos para los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuál es el manejo que debería darse a sus presupuestos, ¿no? ¿Y cuánto estamos hablando en términos ya de dinero, ¿no? O sea, porque ese es otro tema. Eh, Darle presupuesto a Quito, Guayaquil, es muy distinto a darle presupuesto a a algún cantón pequeño. O sea, obviamente Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra y otras ciudades son ciudades de presupuestos altos, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo priorizar? O si se le da a Quito un presupuesto por partes o cosas así, ¿no? ¿Y cuánta autonomía se les da en el manejo del presupuesto? Sí, porque también hay que tomar en cuenta que cierta recaudación tributaria se queda en el mismo GAT, ¿no? ¿Qué más? Reducir la dependencia de las asignaciones del presupuesto general del Estado a través de procesos de optimización de la gestión y fortalecimiento de la recaudación propia. Miren, justamente, ¿no? O sea, presupuesto general y capacidad de recaudación propia, ¿ya? Entonces, repito, ¿no? Sería bueno que estos lineamientos estuvieran más sustentados en datos, ¿no? Además, fortalecer capacidades técnicas e instituciones de los diferentes niveles de gobierno para ejercer las competencias desconcentradas y descentralizadas. Bueno, fortalecer capacidades. Muy bien, me llevo estos puntos. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para futuros planes de desarrollo, ¿sí? No pensando ya ahorita en el gobierno actual, sino para futuros planes de desarrollo, eh, lo que se puede plantear es que, por ejemplo, actualicen, ¿no? Este mapa, mejoren este mapa con más información y le den más contenido a estos lineamientos, ¿ya? Sería lo ideal, en vez de ponerse otra vez a crear todo, ¿no? O sea, ya tenemos unos lineamientos territoriales, se les puede mejorar, pulir, lo que sea, y desde ahí darle más contenido, ¿no? O sea, eso sí se podría hacer, sin tener que estar creando nuevamente, ¿no? Porque es lo típico de los planes de desarrollo, ¿no? O sea, viene otro gobierno, vuelve a crear otro plan. Bueno, tal vez esto ya nos da algunas guías, ¿no? Que se le puede mejorar y demás, pero ya es algo, ¿no? ¿Qué más dice? Implementar modelos integrales de prestación de servicios públicos articulados entre los niveles de gobierno y otras funciones del Estado. Implementar en los GAT esquemas de evaluación y monitoreo continuo. Fortalecer la gestión descentralizada. Y de las competencias vinculadas con la planificación territorial especial diferenciada. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. Igual yo creo que hay algunos puntos que se podrían resumir. O sea, hay mucho trabajo que se podría hacer aquí, ¿no? O sea, a nivel de Secretaría de Planificación. Pero repito, lo más importante creo que es darle contenido concreto, ¿no? O sea, ya poner los mapas, los territorios, los datos y planificar. O sea, planificar ya a nivel territorial, ¿no? Finalmente, con esto terminamos. Lineamiento para la gobernanza colaborativa. Ya, gobernanza colaborativa. Incentivar la participación ciudadana.
en el ciclo de la política pública en articulación con los diferentes niveles gubernamentales, garantizar la articulación, integración y coordinación de acciones intersectoriales de instituciones públicas de la función ejecutiva y los GAT para la planificación e intervención efectiva en territorio, promover la cooperación internacional y alianzas público-privadas. Ya, mm, bueno, esto de las alianzas público-privadas es polémico. Eh, algunos podríamos plantear o ver ahí procesos también de privatización, pero bueno, o sea, como no hay mucho contenido de fondo, no podemos ir más allá, ¿no? Que un comentario. ¿Qué más? Fortalecer los esquemas de gestión compartida entre el GAT para el ejercicio de las competencias descentralizadas, bueno, interconexión de GATS, promover el mejoramiento de la calidad de vida que habita en las zonas de la frontera. Este es un tema tenaz en torno al respeto a los derechos humanos, la frontera. Eh, es muy descuidado el tema de la frontera, ¿no? De hecho, si ustedes se ponen a ver en los mapas que hemos analizado, casi no se ha discutido mucho el tema fronterizo, ¿no? Y la frontera, sobre todo en Ecuador, es compleja porque tenemos muchos problemas que ya sabemos, ¿no? Desde el contrabando, entrada y salida de droga, bueno, más de entrada que otra cosa, ¿no? Armas incluso, y una serie de complicaciones, ¿no? En las fronteras que hacen que debería haber más atención también a ese tema, ¿no? Tomen en cuenta, pues, si bueno, queremos atender todo, es un plan de gobierno, ¿no? O sea, esto que estamos viendo es un plan elaborado por un gobierno. Entonces, si es por un gobierno la elaboración del plan, podríamos pensar que la misma Secretaría de Planificación tiene varios funcionarios haciendo el plan. Esto no es hecho por una persona. Entonces, por ejemplo, el tema de las cuestiones de frontera debería haber también un análisis más profundo por todos estos problemas. Por ejemplo, no muy fácil. ¿Qué se va a hacer con el contrabando? ¿Cómo se enfrenta el contrabando? ¿Qué tipo de fomento se le puede dar a la economía de las fronteras para, pensando en otro ejemplo, ¿no? Para evitar que la gente se vaya, ¿no? Y, por ejemplo, saque los recursos a Colombia, ¿ya? Al menos así era hasta antes de la pandemia, ¿no? Mucha gente salía, hacían colas para salir a Colombia a hacer compras y venía la gente del Carchi que se quejaba, ¿no? Diciendo que podrían comprar ahí, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esto debería estar como parte de la cuestión territorial. Eh, ¿A qué ciudades se les va a dar atención prioritaria por la frontera y por estos temas, ¿no? De contrabando? O siquiera se puede preguntar, ¿es controlable el contrabando o no? ¿Qué más? Fomentar la gestión integral de los recursos naturales, bueno, transfronterizos, en coordinación con los países involucrados, bueno, en especial énfasis en las zonas amazónicas y los ecosistemas marinos costeros. Bien, entonces nos vamos llevando esto de aquí, ¿ya? Y completamos con esto la lista de buenos deseos territoriales, ¿no? ¿Ya? Entonces, obviamente que no me interesa que se sepan el detalle de todo esto, sería absurdo decirles, pero sí cosas así importantes, ¿no? O sea, de estas cuestiones. Entender que la dimensión territorial es importante, ¿no? Eso es más llamativo para mí, o sea, dejar como ejemplo este plan para que se vea que al territorio, algo a los territorios hay que darles un espacio en la planificación, ¿no? Claro, uno dice muy buen diagnóstico o diagnóstico aceptable, pero ya los lineamientos quedan muy sueltos, ¿no? Pero bueno, bien, hemos terminado la parte de la discusión territorial y nos vamos ahora a adentrar en la discusión de los ejes, objetivos y políticas, dándole énfasis a la parte económica, ¿sí? Entonces nos va a tomar este y el próximo video la discusión ya de la articulación propiamente de la parte más, si se quiere, medular, ¿no? Del plan, que es, bueno, qué objetivos nos vamos a proponer luego de todo el diagnóstico, luego de todo el análisis territorial y demás, ¿no? O sea, ahora sí vamos a la parte, al meollo del asunto, ¿no? Repito, con énfasis en la parte económica, ¿sí? Pero recuerden que había cinco grandes ejes, ¿no? Pero no vamos a verlos todos de la misma forma, pero lo económico sí, o sea, el económico le vamos a tratar de entender lo mejor posible y hacerle un análisis igual, una lectura como hemos hecho, ¿no? Lo más completa posible, ¿no? Entonces, solo permítanme
Sí, no hay problema, estamos bien. Entonces empezamos, ¿no? Con la parte de ejes. Me voy a llevar este título nada más. Reitero, ¿no? Este resumen va a estar disponible para todos en la descripción de estos videos. Sí, porque puede ser útil, ¿no? De esa manera se evitan hacer la lectura de todo el plan de desarrollo y más bien pueden basarse solamente en lo que discutimos en los videos, más el resumen, ¿no? Que esperamos sea de utilidad. Sobre todo para quienes hacen planificación económica. O sea, de aquí a futuro puede ser que haya gente que haga planificación económica, puede ayudarse con estos videos, ¿no? Ojalá. Muy bien, entonces vamos ahora a analizar esto. Entonces, el eje económico. Sí, como les dije, el eje económico es en el que más nos vamos a concentrar nosotros por obvias razones, como estudiantes de economía y, bueno, como profesor de economía, nos vamos a concentrar mucho en la parte económica, ¿sí? No es que no vamos a ver el resto, ¿no? Pero el eje económico es clave, ¿sí? Entonces vamos a ponerle incluso este titulito, ¿ya? Para ver, ahora sí, qué es lo que planean hacer dentro de lo económico. ¿Ya? Y vamos a ver incluso si esto se empata o no con muchos problemas que tiene el Ecuador, ¿no? Vamos a ver si está o no está a la altura. A nuestro parecer, ¿no? Porque esto siempre es discutible. Veamos. Pues miren con qué empieza la parte del eje económico. Recuerden, aquí ya vamos esperando objetivos, políticas, metas, o sea, ya lo concreto, ¿no? Y empezamos con una frase, veamos. El mercado nace porque es un hecho que los seres humanos llegan más lejos y cooperan con otros que si actúan de forma aislada. Bueno, o sea, una frase sobre el mercado, ¿no? Liberalismo, David Boas. No sé qué tan necesario es eso. Bueno. Ah, y yo el lápiz. Ah, esta es una típica, mira. Yo el lápiz soy una combinación compleja de milagros, un árbol sin cobre, grafito, etcétera. Pero estos milagros que se manifiestan en la naturaleza se ha agregado un milagro más extraordinario. La configuración de las energías humanas creativas, millones de pequeños conocedores y hacedores que se configuran de forma natural y espontánea en respuesta a la necesidad y al deseo humano, y en ausencia de cualquier clase de mente maestra. El hombre no puede dirigir estos millones de conocimientos técnicos para que yo nazca, así como no puede unir moléculas para crear un árbol. Bueno, son unas frases en favor del libre mercado, ¿no? Es decir, si le dejamos al mercado libre, en teoría, el mercado libre permite la organización de la sociedad para lograr ciertos objetivos, ¿ya? Bueno, esto nos da un poco la idea de qué quieren para lo económico, ¿no? Una visión de libre mercado, así parece, ¿no? Y es discutible, ¿no? Porque claro, el ejemplo del lápiz siempre es buen ejemplo para que la gente diga, no, es verdad, nadie, el lápiz se construye por las relaciones de mercado, es verdad. Pero también hay un contraejemplo, una carretera. Una carretera para una población poco alejada, digamos, un camino, un carretera. No es rentable para nadie económicamente y no se construiría nunca si no fuera por la acción del Estado. Entonces es relativo, todo depende del ejemplo que tomen, ¿no? O sea, así como hay ejemplos, una universidad pública. Una universidad pública no es rentable para el sector privado. Entonces el mercado solo no va a crear universidades públicas, va a crear universidades privadas. Pero, ¿y cómo se hace para darle educación a la gente que no tiene acceso? Alguien puede decir a través de becas y todo, pero a veces no es suficiente, ¿no? Pero bueno, eso es discutible. Y seguridad, el ejemplo típico también. Pero bueno, vamos a ver. Veamos qué tiene en el eje económico. Dice, trabajo, empleo, reducción de brechas laborales y emprendimiento. ¿Ya? Trabajo y empleo, creo que todos estamos de acuerdo que es una de las cuestiones clave que necesita el país. Bueno, reducción de brechas laborales y emprendimiento, no está mal. Según el INEC, la tasa de desempleo a nivel del país desde el 2016 hasta el 2019 tuvo un comportamiento a la baja. No obstante, para 2020 se incrementó. Asimismo, para el área urbana y rural tiene un desempeño de reducción. ¿Ya? Entonces aquí tienen un dato de desempleo. Bien, en el Ecuador el desempleo es un mal indicador de cómo está el mercado laboral. ¿Por qué? Porque como ya sabemos y se ha repetido muchas veces, el verdadero problema no es el desempleo como tal, sino la calidad de los empleos. Porque a veces las personas con que tengan una funda de caramelos se dediquen a vender, ya se podrían considerar empleadas. Entonces la cuestión es más compleja, ¿no?
que el tema del desempleo, ¿sí? Porque solo para que vean lo engañoso que es esto, ¿no? El desempleo rural, miren, es un desempleo que nos llega al 3% antes de pandemia, ¿no? O incluso con pandemia. ¿Por qué? Porque claro, en el área rural se le hace pasar como empleadas a las personas que tienen su pequeño territorio, su pequeño parcela, y ahí siembran, cosechan y sacan a vender, o tal vez usan para autoconsumo. Entonces, ese dato de desempleo siempre es muy, muy engañoso, ¿no? O sea, hay otros indicadores que son más efectivos para ver la calidad del empleo en el Ecuador, que son mucho más adecuados, ¿no? Porque si no, aquí nos llevamos la idea de que el desempleo ha ido bajando, ¿sí? Que uno dice muy bien, y que ni siquiera la pandemia incrementó mucho el desempleo, ¿no? Sí, apenas subió un poco. Y eso no es tan real versus otros datos que hemos visto, ¿no? Es más compleja la historia. Veamos qué más tiene aquí. En cuanto al desempleo por sexo, en el gráfico 6 se observa que la tasa de desempleo para las mujeres fue mayor a la de los hombres. Ya en el 2020, 6,7% de las mujeres estuvieron en una situación de desempleo, en cambio los hombres 3,7%. Ya. Ni siquiera voy a copiar estos datos, no solamente mencionar. Tal vez esto es más relevante. O sea, que eso sí es real, que hay una desigualdad de género. ¿Ya? Si hay una desigualdad de género en donde las mujeres siempre terminan siendo las más afectadas por el desempleo, es verdad. Pero esto es complejo porque en el área rural, muchas mujeres que se hacen cargo del terreno del hogar son contabilizadas como empleadas, ¿sí? O sea, sería interesante ver la descomposición por sexo y área, ¿sí? Porque es un poquito más complejo, repito, la historia, ¿no? O sea, la variable de desempleo no es, a mi parecer, el mejor indicador para entender el mercado laboral ecuatoriano. Tenemos otra variable, el empleo adecuado. O sea, ver cómo cambia el empleo adecuado, cosa que ya hemos hecho en los videos que usamos de análisis de la economía ecuatoriana, ¿no? Que hicimos algunos videos. Entonces ustedes pueden ver ese detalle. ¿Qué más? Según Miñano, dice, la discriminación sigue presente incluso en los empleos de alta calidad, en los que logran ingresar mujeres con buenos niveles de educación, pues las posibilidades de ascenso son menores. Es verdad, pues eso no voy a mentir. Yo mismo he trabajado, bueno, aquí si ven, aquí está un ejemplo. Bueno, ahí está la referencia nada más. Yo mismo he trabajado temas laborales y se ve claramente que las mujeres siempre están enfrentando mayores dificultades que los hombres, ¿no? O sea, eso es real. Eso sí es real. Bueno, el otro también, pero me refiero a que es un problema que se podría ver también con otros datos. Capaz que está mejor, ¿no? En fin, sigamos. Dice, es por esto por lo que el gobierno del encuentro, bueno, el gobierno actual le apuesta a la inserción laboral de las mujeres con mayores oportunidades de acceso a la educación y haciendo esfuerzos para disminuir la brecha salarial. Bueno, veamos ya en lo concreto qué tiene, ¿no? Para decir que es verdad o no eso. Este es un dato más adecuado para nosotros. Según datos del INEC, con respecto al empleo adecuado a nivel país, se refleja en 2017 42,3%, mientras que a diciembre del 2020 se ubicó en 38%. Este es el mejor indicador que tenemos para el mercado laboral ecuatoriano, a mi parecer, el empleo adecuado. Y eso que no se menciona, que recuerden, en 2014 el empleo adecuado era prácticamente el 50%. O sea, en 2014 fue el mejor año porque casi la mitad de los trabajadores tenía empleo adecuado. Empleo con un salario mejor, mayor o igual al básico. Simplificando la historia. Sí. Y desde ese año, ya desde 2015 en adelante, ese empleo adecuado ha sufrido importantes caídas. ¿Sí? Ya venía cayendo en 2015, en 16, 17 y así hasta llegar a lo que estamos ahora, del 30 a 31% más o menos, 2020-2021. Sí, entonces este es el indicador. Pero no hace falta ni anotarlo porque nosotros tenemos un análisis mucho más completo, ¿no? ¿Qué más? La tasa de subempleo a nivel nacional tuvo una reducción del 2,1% entre 16 y 19. Igual esto de subempleo no me convence mucho. Yo soy de la idea del empleo adecuado. El empleo adecuado creo que es la mejor forma de ver a los trabajadores que están, entre comillas, bien, ¿no? Sí, eso que ganar el básico tampoco es estar bien, pero bueno, es un indicador un poco más eh, global, ¿no? Porque en cambio el subempleo toca ver cómo se lo categoriza y a veces hay gente que no tiene empleo adecuado, pero tampoco le ponen como subempleada, entonces hay muchos temas metodológicos ahí, ¿no? En fin, en este sentido se aprecia un incremento considerable de 22% para el 2020. Bueno,
Asimismo, la tasa de autoempleo pleno, es decir, las personas que no tienen suficiencia de empleo o ingresos, pero que no desean trabajar y no están disponibles, bueno, fue 28,4%. Ya. Eh, ya, se está tratando de hacer un análisis del mercado laboral, ¿no? Pero se podría hacer algo mejor, ¿no? Se podría haber puesto más gráficos, más análisis, urbano-rural. O sea, este empleo adecuado, no se olviden, eso está en nuestro análisis macro, ya hicimos esto. Solo les quiero recordar, ¿no? Esto del empleo adecuado, nosotros tenemos incluso una descomposición urbana y rural. Y el INEC lo hace, o sea, no hay que hacer nada nuevo, el INEC lo hace. Porque en el área rural este empleo adecuado es súper bajo, fluctuando entre el 15 y el 18%. Es súper bajo. Y ahí uno empieza a entender que en el área rural hay un problema más urgente de empleo que en el área urbana, ¿sí? Porque en el área rural todo el empleo, o bueno, no todo, pero gran parte del empleo no es de calidad. Es a veces empleo de subsistencia. Entonces, ese tipo de detalles son importantes al momento de planificar, ¿no? Para saber que hay que darle prioridades tal vez al sector rural. Pero bueno, ¿qué más? En lo referente al emprendimiento, según el Global Entrepreneurship Monitor, somos el país de la región con la tasa de actividad emprendedora temprana más alta del mundo. Ya, ya, entonces tenemos la tasa de actividad emprendedora temprana más alta del mundo, según el Global Entrepreneurship Monitor. Sin embargo, somos también la nación donde más pronto los negocios se cierran por problemas personales, de falta de rentabilidad o financiamiento. Ya. Entonces, claro, en el Ecuador tenemos una enorme tasa de emprendimiento, entre comillas, porque todo el mundo está viendo qué hacer para sobrevivir. De hecho, sería de preguntarnos si alguien que se pone una tienda de emprendimiento. Probablemente sí, ¿ya? Es lo más común, ¿no? O sea, ponerse una tienda para dedicarse a vender algo, aunque sea, y con eso sobrevivir. Y eso ya se contabiliza como empleo. Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, el hecho de ponerse una tienda y ya cuenta como empleo. Veamos. El Banco Central del Ecuador, con cifras actualizadas hasta el tercer trimestre de 2020, señala que, ya el Banco Central, actualizadas hasta el tercer trimestre, que 75 de cada 100 ecuatorianos adultos tienen acceso a productos y servicios financieros. ¿M? 8,5 millones de adultos. De esta cifra, 4,4 millones son hombres y 4,1 millones son mujeres. Ya, accesos a cuentas de banco, por ejemplo, o acceso a crédito. ¿Ya? 75 de cada 100 ecuatorianos adultos. Bueno. Tal vez estos datos nos puedan servir, ¿no? Estos me los voy a llevar. Ya. Eso tal vez valga la pena tenerlo a mano. Y podemos solamente apuntar, ni siquiera copiar los datos, solo apuntar. Se hace una mención a los datos de empleo. Se hace una mención, una ligera, un ligero análisis a los datos de empleo. Y bueno, también se habla del emprendimiento, que es este otro. Este sí le dejamos así como está para tener los datos. Muy bien, continuamos. Entonces, como vemos, parten de un diagnóstico del empleo, ¿no? Dice, finalmente, en relación con las remuneraciones, con un escenario dolarizado y un alto componente de informalidad como el ecuatoriano, ¿ya? Remuneraciones, dolarización, informalidad, se deben implementar políticas públicas que generen nuevas oportunidades para las personas que hoy no cuentan con un ingreso. La pregunta es, ¿cómo es este párrafo que nos dice? Miren, estos son a veces los párrafos en donde dice uno, bueno, y a la final, ¿qué quiso decir? Porque ya, en relación a los salarios, dolarización, informalidad, eh, ¿qué? O sea, ¿cuál es el vínculo? Dice, bueno, es necesario crear empleo. O sea, eso es obvio, aún sin dolarización. Ahora, lo que es verdad, eso sí vale mencionar, es que más allá de este párrafo, que para mí es un desastre, al menos si hubiera estado evaluando este plan, yo este párrafo no le, siquiera le pasaba. Pero más que eso es los temas. O sea, los temas es realmente sí están vinculados. Esto de la mezcla entre dolarización, informalidad y demás. Les pongo solo un ejemplo, ¿no? En el Ecuador, nosotros, como somos una economía bastante informal, aunque al mismo tiempo dolarizada, nacen algunos problemas, como el hecho de que los sectores informales pueden depender muchísimo de la actividad y flujo de las especies monetarias, o sea, de los dólares
contantes y sonantes más que de los dólares provenientes de un banco. Ahí viene la cuestión de cuánta población, por ejemplo, accede al crédito. Puede haber gente que tenga una cuenta bancaria, pero no accede ni siquiera al crédito, y gran parte de su actividad económica se hace con dinero condicionante. Entonces, en realidad, sí hay un vínculo interesante entre informalidad y dolarización. Y eso por no hablar de vínculos más complejos, como por ejemplo la oportunidad de que a través de la economía informal se dé el lavado de dólares, que en el Ecuador es una realidad. Si en algún rato habría que pensar, bueno, cuánto mismo es en montos. Entonces, eso sí es llamativo, o sea, y eso hubiera sido más interesante que aparezca en el plan, ¿no? Pero bueno, ¿qué más tenemos? Entonces, tenemos este diagnóstico. Esto, por ejemplo, era parte del diagnóstico. Sí, no digo que esté mal, lo que digo es que está un poco desarticulado, porque estos son diagnósticos, esto debería estar en la parte en la que se diagnostica la situación económica. Pero bueno, uno podría decir que es un subdiagnóstico, si quieren, ¿no? Pues eso podríamos tal vez llamarlo. Podríamos decir que es una suerte de subdiagnóstico, perdón, ¿ya? Entonces digamos que es una suerte, por poner un nombre, ¿no? De subdiagnóstico. O sea, un diagnóstico más pequeño desde lo económico. No me agrada mucho porque yo creo que es más interesante que el mismo diagnóstico inicial tenga todo lo económico, lo político, todo, o sea, ahí mismo, porque todo se interactúa. El problema cuando se hace un diagnóstico así es que tendamos a olvidarnos que, por ejemplo, el problema del empleo, ¿sí? El problema del empleo, ¿ya? El problema del empleo, combinado con un fracaso enorme de los negocios que se ponen vean, si bien es cierto, tenemos una alta tasa de actividad emprendedora al mismo tiempo, los negocios quiebran muy rápido en el Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Si combinamos problemas de empleo, alta tasa de emprendimiento, pero con alta tasa de quiebra, no me acuerdo ahorita exactamente el dato, veamos si por ahí lo logro conseguir mientras les sigo hablando. Y al mismo tiempo lo combinamos con la informalidad y capaz que hasta con lo de la dolarización. eh, Podemos llegar a la conclusión de que, bueno, hay un resultado del problema de desempleo, falta de trabajo y demás que puede llevar a la población a buscar alternativas en las economías menos legales. Entonces ahí viene un tema que se vincula, el problema económico con el problema social, el problema social de la población vinculándose a actividades no legales, pero que por lo menos le dan algún ingreso. Y a eso agreguémosle capaz que hasta un problema de seguridad. Entonces, por eso es que no me gusta hacer estos subdiagnósticos, porque nos estamos olvidando de cómo se conectan los problemas entre sí, ¿no? Los problemas, recuerden, se conectan muchísimo, ¿sí? Eh, y eso hace que nosotros no nos podamos olvidar de las otras dimensiones mientras hacemos los diagnósticos. Por cierto, ¿no? Hablando de quiebra, aquí tengo ya a mano el dato, déjenme agregarles. Esto es aparte, ¿no? Eso hubiera sido bueno que incluyan. Miren, yo solo con una búsqueda desde internet ya encontré un dato. Entonces, ¿qué es lo que dice? Uno de cada tres ecuatorianos es emprendedor. Sin embargo, el 90% de los emprendimientos nos llega a los 3 años. ¿Sí? O sea, al parecer, pongamos ya, porque esto es algo que encontré ahorita y tocaría verificar la cifra, ¿no? Al parecer, 90% de los emprendimientos, ¿ya? En Ecuador, déjenme mover esto un poquito más, ya el 90% de emprendimientos en el Ecuador eh, nos llega a los 3 años. Déjenme ver si le dejamos al menos citada la referencia. Repito, este dato es algo que encontré solamente con una pequeña búsqueda. Tranquilamente el plan, tal vez lo tenga más abajo, habría que ver. Pero este es un problema serio, ¿no? Ya, esto lo plantea. Déjenme ver, solo les pongo la cita. Parece que fuera la misma fuente. Bueno, dejémoslo así. Ya, quedaría por revisar la fuente. Pero es lo de menos. O sea, lo importante ahorita, colegas, es eso, que es real. O sea, me llama la atención a mí, que al mismo tiempo que se habla de la alta tasa de emprendimiento,
no se habla también de la alta tasa de fracaso de los emprendimientos. En el Ecuador eso es típico, o sea, es típico, es típico. De hecho, es bien típico en el Ecuador, es bien peculiar el Ecuador, el emprendimiento ecuatoriano. La gente cree que encontró el mega negocio, se mete en el negocio, fracasa en el negocio y ya. O sea, se deja llevar mucho por los impulsos, ¿no? Que es entendible, o sea, la población está desesperada por conseguir algo y entonces se mete en el negocio que primero le aparezca, ¿no? Y eso genera fracaso tras fracaso por muchas razones, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos en el diagnóstico? Vemos que también se habla de comercio exterior, atracción de inversiones, turismo, culturales y la inclusión financiera. Entonces, bueno, a ver, el primer tema fue empleo, ¿no? A ver, voy a poner así como que, para un poco entender cómo están haciendo este subdiagnóstico, ¿no? Que repito, lo ideal hubiera sido que esto sea parte del diagnóstico y del diagnóstico central, ¿no? Pero bueno, a ver, entonces aquí tenemos uno. A ver, copiemos el título que tenía mejor para no. Porque bueno, puede servirnos de guía, ¿no? O sea, ¿qué aspectos hay que incluir en un diagnóstico económico? Un poco atropellado, pero bueno. ¿Dónde está? Ya se me perdió el título 11. Ahí está. Ya. Ya, entonces dice que una parte del diagnóstico es trabajo. Sino que repito, no. Aquí hay una mezcla, no se hace no se distingue entre problemas coyunturales y estructurales. Sí, eso es también complicado, que no se distinga entre problemas coyunturales y estructurales, porque eso es vital. O sea, por ejemplo, en el tema del empleo, hay problemas estructurales. La calidad del empleo en el Ecuador ha sido mala desde hace tiempo, pero eso ni aparece siquiera aquí, ¿no? No se menciona. Los sectores, ¿cuáles son los sectores más complicados a nivel de empleo? eh, ¿Cuál es la participación del comercio? ¿Cuál es la participación de la agricultura, etcétera? O sea, ¿cuántos de estos emprendimientos en teoría son meramente tiendas? O sea, este tipo de detalles son súper importantes para darle más concreción al análisis y no quedarnos en una cifra muy general, ¿no? Y en datos muy generales. Muy bien, voy a pasarme más acá. Un segundito. Entonces ya tenemos que, bueno, sea como sea, se hace un primer análisis del empleo. Ahora vamos al segundo punto que se está analizando, que dice que es el comercio internacional, el comercio exterior. Ya, comercio exterior. Igual, solo sacaremos cositas, ¿no? Ya. Mis disculpas. A ver, estas son temporadas en donde todo el mundo se resfría. Muy bien, entonces vamos al siguiente punto, el punto 2, si quieren, de este diagnóstico económico o subdiagnóstico económico. ¿Qué conexión tiene con el primer punto? Podríamos especular, ¿no? Pero muy rápido nada más. Tal vez se está pensando en generación de empleo desde el comercio exterior, ¿no? Veamos. Muy bien, comercio exterior. A nivel de comercio exterior, la participación de los productos tradicionales dentro de las exportaciones no petroleras entre 2019 y 2020 aumentó un 6%. La participación de los productos tradicionales dentro de las exportaciones no petroleras. Bueno, dentro del mismo periodo, los productos no tradicionales incrementaron en 854 millones. Ya, entonces se están preocupando de un análisis de productos tradicionales versus productos eh, no tradicionales, ¿no? Ok, no está mal, ya. ¿El por qué se preocupan de eso? Bueno, sería de ver. En 2020 la tasa de crecimiento anual de las exportaciones de los productos primarios fue del 12%. Miren este análisis, ¿no? O sea, es un análisis de crecimientos que no es que esté mal, pero es muy coyuntural. O sea, ya, las exportaciones primarias crecieron 12% en 2020, ya. Y, y vean esto, es año de pandemia, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. O sea, en el año de pandemia el sector externo ha crecido bastante en el Ecuador, sin que eso retribuya en el empleo. ¿Sí? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo es que el sector externo crece, exporta, vende
y no tenemos creación local de empleo. ¿Sí? Y miren aquí, los productos con mayor crecimiento, exceptuando el sector petrolero, fueron café, banano, cacao y los productos mineros. El camarón, en cambio, tuvo un desempeño excelente en 2019. Sin embargo, la pandemia afectó al mercado de demanda de otro producto, China y Estados Unidos, en el sentido que indicar que la tasa de crecimiento de las exportaciones, de los productos industrializados fue de casi nula y negativa. Ya, pero en el Ecuador casi no vendemos, no exportamos productos industrializados. O sea, miren aquí lo que nos está faltando es algo que nosotros ya hicimos cuando analizamos la estructura económica del Ecuador, y es la composición de las exportaciones. ¿Cuánto representa primarios y cuánto no? Recuerden que más del 60, 70%, a veces hasta el 80% puede ser solo exportación primaria en el Ecuador, ¿sí? Y eso no aparece aquí. O sea, ¿cuánto es primario de todo lo que el Ecuador exporta? ¿Ya? Es más un análisis coyuntural de qué ha crecido. Y claro, sí que ha crecido las exportaciones primarias. Eso de hecho podemos dejarle como nota, ¿no? Eh, Pongamos aquí, ¿no? Nota. Análisis muy coyuntural del sector externo. Tal vez más abajo tengamos algo estructural, no estoy seguro. Aquí tenemos análisis muy coyuntural del sector externo. No se analizan patrones estructurales. No se analizan patrones estructurales. Apenas por poner un ejemplo, de paréntesis, por ejemplo, alta participación de los productos primarios. Alta participación de productos primarios. Es más, ¿sí? Esa es como una nota, ¿no? Otra nota, que este en cambio, esta es la evaluación de Planman, pero esta es otra nota que en cambio es un detalle que vale conocer, y es que este incremento del sector externo, o pongámosle, digamos, crecimiento del sector externo, no parece reflejarse o no parece reflejar beneficios en el mercado interno. De paréntesis, sobre todo empleo. Es particular. En el Ecuador, el único factor que parece tener un impacto en el empleo es el petróleo. O sea, cuando aumenta el precio del petróleo, se generan tantos ingresos, o al menos eso pasó en los últimos boom económicos, se generan tantos ingresos que eso sí tienden a generar cambios en el empleo. De hecho, yo mismo hice una investigación al respecto, pero es una cuestión más, si quieren, hasta por el propio rol del Estado en la exportación petrolera, ¿no? Entonces ingresan varios recursos al Estado, y desde el Estado como que algo se ha generado empleo a través de contratar obra pública, sobre todo eso, ¿no? El Estado invierte en obra pública y eso bien o mal genera empleo. Entonces ese tipo de cosas, pero en general, el sector externo, estos productos no han sido históricamente grandes generadores de empleo, ¿sí? Entonces veamos qué sigue. Dice, con estos antecedentes, el Ecuador precisa insertarse en el mundo, ¿ya? Buscando más oportunidades comerciales y fortalecer su seguridad jurídica, oportunidades comerciales, seguridad jurídica, a fin de incrementar el comercio con el mundo y atraer inversión privada que genere empleo de calidad. Entonces miren aquí, el Ecuador se puede conectar al mundo, pero ahí viene otra cuestión. Actualmente, ¿cómo el Ecuador se conecta con el mundo? Pues aquí nos está faltando un análisis de los mercados. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Se suele decir, Estados Unidos es nuestro mayor mercado. Sí, es verdad, pero es porque a Estados Unidos le vendemos la mayoría del petróleo y a Estados Unidos le compramos la mayoría de combustibles y derivados. Entonces, y eso más, cuando decimos insertarnos en el mundo, nace una pregunta obvia. ¿Cómo? ¿A través de la exportación de más productos primarios?
casi siempre es así, o sea, casi siempre el Ecuador se inserta en el mundo vendiendo más productos primarios. Un ejemplo concreto, el TLC que Ecuador firmó con la Unión Europea. Ese TLC terminó beneficiando sobre todo a productos primarios, banano, camarón, pescados, enlatados, o sea, enlatados de pescado, o sea, productos que no son grandes generadores de empleo. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio de Ecuador con la Unión Europea, no se ha visto grandes impactos en el empleo. Y además viene el otro tema, dice, bueno, también la inversión privada. Esa podríamos pensar que puede traer empleo, pero hay otro problema. Históricamente en el Ecuador, la inversión privada que ha llegado suele ser inversión privada en sectores extractivos, petróleo, minería o sectores estratégicos, telecomunicaciones, bueno, no sé si electricidad, y otros sectores que no son grandes generadores de empleo tampoco, ¿sí? Entonces ahí viene el tema, o sea, el cómo, ¿no? ¿Qué más dice? Los principales acuerdos comerciales con los que se cuenta son aquellos que se mantienen con la Unión Europea, justo lo que les mencionaba, la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur. Pero ahí viene de nuevo la pregunta. Aquí se está dando como ya por hecho que estos tratados van a generar empleo o están generando empleo. O sea, si ven, ¿no? Por eso es que es importante analizar los mercados. Nosotros, no se olviden, analizamos mercados cuando estábamos viendo el análisis estructural de la economía, ¿no? En fin, ¿qué más? Dice, los tres acuerdos comerciales representan el 41% de las exportaciones no petroleras en el periodo 2010 a 2021. Bueno, sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, colegas, eh, a ver, permítanme primero copiemos esto. Eh, Hay unos efectos que son de analizar, o sea, no es tan sencilla la cosa. Es más compleja y repito, Ecuador tiene firmado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea bueno, está en vigor desde el 2017. Se firmó en noviembre del 2016, ¿no? Al respecto, y aprovecho, quienes deseen pueden revisar un libro, sí, que yo escribí hace algunos años, que se llama, a ver, buscamos en Google. Ustedes lo encuentran libre en internet, ¿no? O sea, es un librito que escribí hace algunos años que se llama Los capos del comercio. Entonces eso le invito a leer a quien desee, precisamente en este tema comercial, ¿no? Entonces ustedes solamente pongan los capos del comercio y ahí les va a aparecer este librito que escribí hace un par de años, en donde se analiza justamente el Tratado de Libre Comercio. Se analiza en general el de los tratados de libre comercio y en particular se analiza el caso del Ecuador con la Unión Europea, ¿no? Entonces les invito a leer este libro aprovechando que surgió el tema, ¿sí? Un librito que en su momento tuvo bastante difusión, ¿ya? Y que les recomiendo para que más o menos un poco vean hasta qué punto realmente hay o no hay generación de empleo y qué otros efectos también tienen estos tratados, ¿no? Sigamos. Dice, el turismo es una fuente importante de divisas y tiene el potencial de generar nuevos ingresos para nuestra economía. Ya, el turismo no está mal. En el año 2020 el sector turístico registró una fuerte reducción del número de viajes personales a raíz de la pandemia. De acuerdo. Por lo tanto, el avance de la vacunación del proceso, perdón, sí, el avance de la vacunación es fundamental para recuperar el sector. Es verdad, eso no se puede negar. Hay que considerar las actividades culturales y su contribución al PIB, que desde 2015 pasó del 1,99 al 1,79% en 2019. Ya, miren esto es raro, esto es rarísimo. ¿Ok? Nos están hablando de empleo y nos ponen el dato del peso en el PIB, cuando lo interesante sería que si nos están hablando de empleo, también nos den el dato del empleo. ¿Cuánto del empleo es generado por el turismo? No tengo esa cifra. Yo en lo personal no tengo ahorita a la mano esa cifra, pero sería de ver. Porque verán, esto también hay que ser claros. Sí, o sea, yo creo que no es malo que el turismo se desarrolle, pero también hay formas de turismo. No es lo mismo un turismo altamente contaminante, invasivo de los territorios o invasivo del medio ambiente, a un turismo que puede ser mucho más sostenible. Entonces eso también hay que notar, ¿no? No es lo mismo hablar de turismo y ya, primero. Segundo, ¿será que el turismo va a generar tantos empleos? ¿O será que hay sectores turísticos que quiere que les estén fomentando? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Pues sería bueno conocer el dato de cuánto es el empleo en turismo, ¿sí?
De hecho, veamos si puedo acceder al dato de forma rápida. Un segundo. No, tocaría buscarlo con más calma. Bueno, sigamos. En este contexto sería fundamental plantear estrategias de recuperación y fomento de las industrias culturales y creativas que incluyan temas relacionados con la economía naranja. Ya, esto porque está de moda el tema economía naranja. Bueno, ¿qué más? En esta línea también es importante tomar en cuenta que las importaciones culturales, a partir de 2017 muestran un incremento que no se logró sostener en el tiempo. Para el 2020 caen con respecto ya, por lo que sería necesario analizar este escenario. Porque, bueno, me preocupa que temas urgentes no se analicen. Voy a coger solo el dato del turismo, ¿ya? Temas urgentes no están analizándose y se les pone en primer lugar a otros. Verá, el turismo es real, o sea, es importante, ¿no? Y no digo que no, pero tal vez hay algo un poco más urgente que es, o sea, esto es un análisis coyuntural lo que está haciendo ahorita. Sí, o sea, es un análisis muy coyuntural, se nota. O sea, está preocupado de los impactos de la pandemia en ciertos sectores, pero tenemos el sector rural, el sector agrícola y el sector rural que están enfrentando una crisis horrorosa. Y eso no se ve aquí. Veamos si aparece más abajo. Pero por el orden y por el enfoque, no creo que va a aparecer. ¿Ya? Sigamos. En 2020, en el Ecuador se ejecutaron 9,67 millones de operaciones activas en el sistema financiero local. O sea, bien desestructurado esto, ¿no? Ya, ok, bueno. Financiero local, de las cuales el aporte de las entidades del sistema financiero público son 22,7%. Si comparamos con las operaciones activas de la banca pública, se viene siendo una reducción en la colocación. Bueno, sector financiero. Ya, bueno, ya, o sea, como que esto tal vez está conectado con lo anterior por el tema de inversiones, supongo. O sea, en términos económicos, y aquí sí lo digo con total propiedad, porque bueno, es mi especialidad. En términos económicos estoy viendo una enorme desconexión en el análisis. Y el enfoque no parece estar claro de, bueno, qué es lo urgente ahorita en términos de coyuntura. Sí, porque repito, el sector rural está enfrentando una situación muy fea, y no se nota aquí que haya mucho análisis. Bueno, al fin, ya, ya me estaba preocupando. Veamos. Ya me estaba preocupando, veamos. Tal vez hablé antes de ahora, ojalá sea así. Productividad agrícola, acuícola, pesquera industrial, infraestructura, soberanía y seguridad alimentaria. Ya, punto 3. Ya, si es que realmente está analizado con detalle esto, me puedo retractar, no hay problema. Veamos cómo está, ¿no? Sino que yo creo que esto hubiera sido primero casi. O sea, si bien esto de descomponerle tan así, deja de lado el hecho de que, bueno, en el sector agrícola tenemos problemas de empleo. Entonces esto está conectado con el punto uno, pero bueno, ya está. Veamos. Dice, en la productividad agrícola es importante considerar las características agroecológicas de la nación, siendo relativamente favorables para el desempeño de la actividad agropecuaria. El 32% de área agropecuaria en el país tiene aptitud para cultivos y el 23,54% aptitud para pastos. Ya. Estas se encuentran principalmente en la costa y con limitaciones topográficas fuertes. Ya, ¿qué problema hay aquí? Está bien, o sea, están mencionando qué potencialidad agrícola hay, pero lo que necesitamos es un diagnóstico de cuál es la situación actual. Si bien, o sea, antes hablaban de crecimientos, ahora vuelta hablan de potencialidades. Es complicado esto, o sea, no hay una estructura clara de la planificación, del diagnóstico económico, ¿no? ¿Qué más dice? Dice, el país presenta zonas con buena aptitud agraria y cuenta con aprovechamiento de los recursos naturales para la producción. Bueno, existen zonas de conflicto de uso, 34,72% de las tierras agrarias tienen algún grado de conflicto en el uso por sobreutilización. Ya, bueno, este dato es interesante. O sea, los datos están interesantes, no digo que no, o sea, están interesantes, ¿no? Aquí tenemos un exceso de uso, que genera degradación y erosión de la tierra, ¿no? Eso es real. ¿Qué más? En algunos casos se expande la frontera agrícola hacia áreas de ecosistemas frágiles y de conservación, ya es un hecho. Por otro lado, se observan zonas subutilizadas, 16,7% del área agraria del Ecuador, ya, tierras que no se usan, ya. Al respecto, se resalta la importancia de contar con una zonificación agropecuaria. Esto es real, o sea, esto es real. Y se le puede poner nombre. El Ecuador necesita un censo agrícola.
Y eso ya lo dijimos antes, si no me equivoco, y si no, lo decimos ahorita. Ecuador necesita actualizar sus datos agrícolas, un censo agrícola. No lo tenemos. No tenemos esa información. ¿Ya? Se podía decir aquí, o sea, decir que el Ecuador necesita hacer un nuevo censo agrícola. Y por lo menos ponerle fecha, es decir, bueno, se planifica para tal periodo hacer el censo agrícola. Recuerden que el Ecuador aún no tiene realizado el censo de población y vivienda. Entonces, a la vez, ¿por qué no sería el censo económico y el censo agrícola? Pero es mucho pedir, ¿no? Ya es mucho pedir. ¿Qué más? Miren, entonces aquí no aparece el empleo. O sea, aquí se habla un poco de productividad agrícola, pero no aparece el tema del empleo. Y no tenemos siquiera dato de productividad agrícola, que se podía sacar. Simplemente hay que tomar el PIB agrícola y dividir por el número de empleados agrícolas. O sea, está muy flojo este diagnóstico, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice? Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, durante el año 2000-2019, durante el periodo, perdón, la industria manufacturera es el sector que más aportó a la producción, dado que representa cerca del 12% del PIB, además de concentrar el 10% del empleo. Ya, esto debía estar para todos los sectores, especialmente el agrícola. No está. Otro de los sectores importantes, aquí está, bueno, el agrícola, que participa con cerca del 8% de la producción del país y es el que absorbe la mayor cantidad de mano de obra. Bueno, sí apareció, al fin. Pero miren, si aquí se reconoce que el sector agrícola es el que genera mayor cantidad de empleo y al mismo tiempo tiene una baja producción, ¿por qué no se habló del problema del empleo rural? ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas. Y claro, nos mostraron el dato de desempleo rural, pero el que teníamos que haber analizado era el del empleo adecuado rural. ¿Sí? Entonces, esos temitas hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, la desconexión entre el análisis de la producción y el análisis del empleo, porque van de la mano, o sea, producción y empleo van de la mano. O sea, aquí tenemos muchos trabajadores en el Ecuador de baja productividad y eso en parte ayuda a entender por qué los bajos sueldos o los bajos ingresos laborales, porque ni siquiera son sueldos. En muchos casos simplemente es alguien que tiene su terrenito, coge, saca para la subsistencia y lo que pueda también vende y se acabó. Entonces ahí vemos una importante desconexión entre temas, ¿no? Además, esto podría estar llenísimo de gráficos, de análisis. Es un plan país. No se olviden que es un plan país. Pero bueno, ya nada. El sector pesquero representa el 1% del PIB y no nos dice ni cuántos de empleo. Mirarán este detalle, ¿no? El sector pesquero es uno de los grandes beneficiarios de muchos tratados de libre comercio y no nos dice cuánto empleo, porque es mínimo, ¿sí? Es mínimo. Cuando el Ecuador firma un tratado comercial, quienes firman con el Ecuador están pensando en los sectores que les interesa, sectores primarios. El Ecuador para el mundo es importante por los sectores primarios. No hay más, no hay que darle vueltas. Petróleo, tal vez minerales, banano, cacao, café, camarón, enlatados de pescado, hasta ahí es el Ecuador. Lo que pasa en la economía interna del Ecuador no es de interés de los mercados a los cuales el Ecuador apunta. No es de interés. Tal vez como comprador de importaciones de tecnología, que eso también recuerden, ya vimos, ¿no? O sea, que tecnología nos la vende tanto Estados Unidos como China. Entonces ahí tenemos muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Dice, del mismo modo, los sectores de agricultura, acuicultura y pesca registraron de manera conjunta una participación promedio de 10% sobre el PIB anual. Ya, flojo, ¿no? Flojo, un párrafo, un párrafo. Entonces hay una mezcla en donde no se distingue, y eso lo voy a poner como nota ahorita, ¿no? Hay un serio problema, no se está distinguiendo entre lo coyuntural y lo estructural. Ya, entonces eso lo voy a poner como nota, ¿no? Nota, posible problema, ya para ser un poco generosos, pongamos el posible. Posible problema, pues no se distingue entre un diagnóstico económico coyuntural y un diagnóstico económico estructural. Verán, es súper importante tener presente
que mientras mejor sea el diagnóstico, ¿sí? Mientras más profundo sea el diagnóstico, mejores serán nuestras capacidades de identificar los problemas y de empezar a plantearnos objetivos que estén apegados a los problemas. ¿Por qué? Porque es a partir del diagnóstico. Es como cuando ustedes van al médico. Si ustedes van al médico y el médico no les diagnostica bien, no les analiza bien, no ve lo que les está pasando, muy difícilmente el médico va a poder decir, bueno, usted está enfermo de esto y del otro, va al tratamiento. No se puede. Si el médico hace eso, corre el riesgo de que el mal diagnóstico implique que te estén tratando de una enfermedad que no es la que realmente tienes. Entonces, en el Ecuador, usualmente se hacen malos diagnósticos económicos. No tengo miedo en decirlo, usualmente se hacen malos diagnósticos económicos, desestructurados, sin tomar en cuenta esta diferencia entre la coyuntura y la estructura. Y se hace un shampoo de cosas y de ideas que no tienen una conexión, ¿no? Y eso hay que tomar mucho en cuenta. La conexión de los problemas es súper importante. Por eso incluso en la plantilla que les he compartido, para que hagan este intento de plan económico, que bueno, ojalá no salga tan mal, por lo menos un intento, ¿no? Traten de hacer ese intento y vean que hay una parte en la que se les pide que traten de entender la interacción de los problemas, porque los problemas no son aislados, ¿no? Los problemas económicos están vinculados con otros problemas. Incluso entre problemas económicos hay vinculación. Muy bien, pasemos al punto 4. Finanzas públicas. Sí, es un diagnóstico económico, definitivamente, con su orden muy peculiar, pero ya. Finanzas públicas, régimen tributario, dolarización y deuda pública. Veamos. Para el año 2020 la nación cerró con un déficit fiscal, son traumados del déficit fiscal, pero bueno, está bien, o sea, no, es un tema importante también. La nación cerró con un déficit fiscal de 6.900 millones de dólares, ya, muy grande. Problema que se suma al del endeudamiento externo y a los sistemas de recaudación tributaria, que deberán ser gestionadas para impulsar el crecimiento económico. Muy bien. Es real. Las finanzas públicas del Ecuador tienen problemas. Eso es real. El déficit público es problemático en el Ecuador. Ahorita sí, porque es muy grande, o era muy grande, ya está bajando. Pero más que eso, ¿en qué se usa? Verán, eso también es otra cosa que sí creo que lo topamos un poco cuando hablamos de déficit. El déficit por sí mismo, a mi parecer, no debe considerarse ni bueno ni malo. Es déficit, o sea, es un exceso de gastos por encima de los ingresos. Pero todo depende. Si ese déficit, que a la larga termina implicando deuda, se está empleando en generar condiciones futuras más adecuadas, ¿sí? Si pudiéramos tener la posibilidad de tener eh, una situación en donde el déficit se utiliza para, por ejemplo, crear obra pública que genere un rendimiento futuro, que luego permita repagar la deuda, o sea, se vuelva sostenible, entonces el déficit por sí mismo no es malo. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando ese déficit se emplea de manera no sostenible. O sea, si quieren, mucho del tema del déficit tiene que ver también con el tema de la sostenibilidad. O sea, poder hacer el gasto hoy sin correr el riesgo de afectar el gasto futuro, como a través de obras que generen rendimientos. Y ahí viene la discusión. ¿Una carretera genera rendimiento o no? Ahí viene la discusión, ¿no? Alguien puede decir, no, si genera, no genera. ¿Una hidroeléctrica genera rendimientos? Al parecer sí, pero habría que ver si una carretera, ¿no? Entonces, todo eso hay que analizarlo. Para eso está la planificación, ¿no? En teoría. Pero bueno, tenemos un problema de déficit, es real. Tenemos un problema de deuda, es real. ¿Ya? El comportamiento de las recaudaciones por tipo de impuestos, ¿ya? Se puede revisar en la siguiente tabla. Bueno, ya vamos a la tabla. Primero copiamos esto, ¿ya? ¿Ya? Ahora, también hay otra cosa que tomar en cuenta. Dependiendo del tipo de déficit, el déficit puede contribuir a crear empleo. ¿Cómo es eso? Si el Estado gasta de más porque está haciendo obra pública, ¿sí? Esa obra e inversión pública sí genera empleo, directamente. O sea, se contrata a la gente para hacer una carretera, aunque la carretera no genere rendimientos futuros, sí está generando empleo. Entonces eso también hay que tomar en cuenta. O sea, que no es de decir simplemente hay déficit y es un problema y se acabó. Está interconectado con otros elementos. Y la pregunta es qué tan importante es
y qué tan viable y sostenible es mantener la obra pública, pero al mismo tiempo con alto déficit y alta deuda. ¿Sí? En el Ecuador no fue sostenible. Ya, eso hay que decirlo. En el Ecuador no fue sostenible y eso ha terminado provocando que estemos en la situación que estamos, ¿no? Una situación económicamente compleja, que por cierto hay que tomarle también con cautela, porque ahorita el precio del petróleo en el Ecuador ha subido. El precio del petróleo ecuatoriano ha subido. Estamos con precios de petróleo de más de $80. O sea, otra vez el Ecuador está viviendo una época de altos precios. Pero bueno, ya veremos. En fin, seguimos. Recaudaciones por tipos de impuesto. No está mal este dato, nos puede servir, pero ya hemos visto algo parecido, ¿no? O sea, pero bueno, está bien, o sea, está bien porque sabemos ahora, tenemos un dato un poco más concreto de cuánto se recauda, ¿no? ¿Ya? Informaciones de estas ya las hemos visto antes, pero solo para recordar, miren aquí. El impuesto que más recauda en el Ecuador, no se olviden, siempre es el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿ya? Es el que más recauda, ¿ya? Entre la recaudación total, que bueno, al final termina siendo la neta de 12.000 millones, el IVA representa 4.600 millones, más que el impuesto a la renta, ¿no? Sí, más que el impuesto a la renta, y eso ha sido siempre, 2018, 2019, 2020, ¿ya? De hecho, usualmente es más fácil elevar el IVA políticamente, no es más fácil subir el IVA que subir el impuesto a la renta, ¿ya? Eh, pero hay épocas y épocas. Otras épocas no es tan fácil subir el IVA, todo depende, ¿sí? ¿Por qué? Porque últimamente, recuerden, el gobierno ecuatoriano implementó una reforma tributaria que ha subido el impuesto a la renta. Entonces subió el impuesto a la renta a muchos sectores, entonces ha generado problemas políticos para el gobierno, pero igual como sea lo logró. Y está bien, o sea, yo al menos soy partidario de que se aumente el impuesto a la renta. Yo en eso sí, claro, según el sector y todo eso, pero en general, el impuesto a la renta en el Ecuador puede ser más alto, pero debería ser más alto todavía para los grupos económicos. O sea, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El tema es que, por ejemplo, eso se podría analizar, ¿no? O sea, ver cómo la recaudación del impuesto a la renta se subdivide en grupos económicos, ¿no? Pero, y mostrar que se podría incrementar el impuesto a la renta a esos grupos económicos. Pero bueno, ya eso es mucho, ¿no? Pero sigamos. De acuerdo con la información del SRI, las recaudaciones fiscales de los principales impuestos, como el impuesto a la renta, presentan un comportamiento irregular. Ya dice que el impuesto a la renta en estos años presenta un comportamiento irregular. A 2018 la recaudación fue de 4.300, aumentó en 2019, sin embargo en 2020 se contrae a 4.400 por la pandemia. Se reduce la actividad económica, entonces sí tiene sentido que se reduzca el impuesto a la renta, sino que en cambio el IVA, dice, muestra un comportamiento creciente. ¿Sí? Bueno, y los consumos especiales, otro impuesto que dice que tiene valores en 2020 más altos que los de 2018. Ya, lo que pasa es que el impuesto a la renta está mucho más atado a la generación de ingresos, ¿no? En cambio, el IVA está más atado al consumo, a la demanda. ¿Y qué pasa? Que muchas veces los sectores que consumen no necesariamente son sectores que dependen mucho de la producción. O sea, ¿a qué me refiero? Pensemos en una pequeña tienda. Una pequeña tienda que paga impuesto a la renta, ya como un pequeño empresario, en régimen simplificado tal vez, eh, esa persona paga impuesto a la renta y obviamente también esa persona consume, paga IVA. Si se cae su negocio, deja de tener impuesto a la renta, pero no puede dejar de comer, entonces no puede dejar de consumir, entonces el IVA tal vez cae en menor proporción. Entonces eso habría que analizarlo. No digo que sea así, digo es como hipótesis, ¿no? O sea, habría que analizarlo. O sea, esto es un fenómeno que puede ser interesante de estudio para quienes ya hacen cuestiones más tributarias, ¿no? O sea, ¿qué hace que en una época de crisis como la del COVID, el impuesto a la renta haya caído, mientras que el IVA no haya caído en la misma proporción? O sea, la dinámica de los negocios es una, la dinámica del consumo es otra. Eso me daría a entender, ¿no? Porque el IVA viene del consumo. Entonces hay una dinámica diferenciada entre consumo y el movimiento de los negocios, ¿no? Puede ser, pero bueno, eso es ya más una hipótesis. ¿Qué más? Como pueden ver, hay mucho énfasis presupuestario aquí, ¿no? Hay mucho énfasis, aquí vemos más datos presupuestarios. ¿Qué dice? Según el informe anual de ejecución del presupuesto, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas,
En 2020 la diferencia entre el valor inicial del presupuesto y el codificado el 31 de diciembre fue de 3.418 millones. Este comportamiento permite visibilizar el impacto de la emergencia sanitaria por la pandemia en la economía ecuatoriana. ¿A qué se refiere esto? Dice, en el año 2020 la diferencia entre el valor inicial y el codificado. Al inicio de los años, el gobierno tiene un presupuesto. ¿Sí? Al inicio de los años el gobierno tiene un presupuesto, pero ese presupuesto se va cambiando según las circunstancias. ¿Sí? El codificado, en cambio, es el presupuesto ya modificado. Entonces dice que, bueno, entre el valor inicial y el modificado hay un aumento de 3.400, hay un cambio de 3.400 millones, ya, debido a la pandemia, dice. En cuanto a la ejecución, ese en cambio es cuánto ya se gasta, ¿no? El codificado son cambios que se le hacen de tipo legal, o sea, de tipo formal, o sea, en el papel. Entonces se dice, bueno, cambiamos el presupuesto de una u otra forma. En cambio, la ejecución es ya cuánto se gasta. En la ejecución presupuestaria es ya efectivamente cuánto se gasta. Entonces dice, la ejecución a 31 de diciembre, los egresos totales fueron de 29.900 millones, de los cuales los egresos corrientes fueron el 64%, los de inversión 6%, capital 12% y la aplicación de financiamiento 16%. Bueno, análisis presupuestario, lo que nos interesa. En el Ecuador, desde el año, por eso es bueno tener un análisis más histórico también. Desde el año 2014, preciso, 14, 15, 14, 13, 14, puede decirse, 13, 14. El presupuesto del Estado ha ido cayendo, ha ido cayendo. Uno, dos, de los componentes del presupuesto, el que más ha ido cayendo es el de inversión. Señal de inversión. Esto ya un poco lo hablamos en clases pasadas. En el Ecuador, la inversión pública es altamente procíclica. Se han de acordar de este término, ¿no? Procíclica. De hecho, colegas, este va al examen obligatorio. ¿Qué era una variable procíclica? Recuerden, es una variable que va a la par con el ciclo económico. Entonces, cuando hay una contracción de los ingresos, como el shock petrolero que el Ecuador vivió en 2015, del cual es increíble, nunca nos recuperamos. Eh, Ese shock provoca que caigan los ingresos del Estado, menos ingresos petroleros, y a la vez provocó que el Estado haga ajustes, reduciendo inversión pública. O sea, la inversión pública usualmente es la variable de ajuste. ¿Ya? Es más fácil ajustar la inversión pública que, por ejemplo, bajar sueldos, por temas hasta políticos, ¿no? O sea, la inversión pública suele ser mucho más golpeada por el ciclo económico que otras variables. Los sueldos del sector público, por ejemplo, son bastante rígidos. ¿Sí? Son bastante rígidos y tienen menos capacidad de ser ajustados. Sino que viene una pregunta, ¿qué es preferible ya en términos sociales, ¿no? ¿Mantener el sueldo del sector público o mantener la obra pública? La obra pública, bien o mal, claro, enriquece también a capitalistas privados, ¿no? No hay que olvidarnos de eso. Cuando el Estado contrata a una empresa para hacer una carretera, la empresa gana, pero al menos digamos que hay recursos que terminan llegando a los trabajadores de la empresa. O sea, a través de la construcción algo llega a la gente. En cambio, habría que pensar si los sueldos de al sector público tienen el mismo efecto de generar recursos para, para otras personas, ¿no? Entonces, a priori yo diría que no, pero habría que hacer un análisis más fino, ¿no? O sea, eso sí ya requiere más meticulosidad, pero lo cierto es que los datos de inversión pública son los que más han caído en estos tiempos, ¿sí? Los que más han caído. Incluso podríamos cuestionarnos desde el 2000, no desde el, verán, eso hay que ser cautelosos, desde el 2015, ¿qué gran obra se ha construido en el Ecuador? Desde el 2015. Sí, o sea, porque a veces la gente hace el análisis por periodos de gobierno. No le hagan por periodos de gobierno, háganle por años. Desde el 2015, luego del shock, ¿cuánta gran obra se ha hecho en el Ecuador? El terremoto de 2016, tuvimos en Manabí, no se olviden. ¿Cuánta obra se hizo para recuperar a las poblaciones? ¿Cuánta obra no se ha cumplido hasta el día de hoy? Tanto ha caído la inversión pública en el Ecuador que hasta hoy hay cierta obra asociada al terremoto de Manabí del 2016 que no se termina de ejecutar. O sea, es un tema complicado, ¿no? Un tema complicado, pero bueno, por eso les digo, no es solamente ver por periodos de gobierno, es más bien verle por años. Nos llega el shock del 2015 y realmente Ecuador se ha quedado en shock, ¿no? Tal cual. ¿Qué más? Y no solo el Ecuador, ¿no? La América Latina en general tiene estos problemas, parecidos o hasta peores, ¿no?
En fin, el valor total del presupuesto general, el 64% corresponden a egresos corrientes, eh, destinados, aquí está clarísimo, mayormente al pago de salarios. De este rubro, 73% se concentra en gasto de personal. Ya, entonces aquí nos da el análisis de los salarios, miren. O sea, miren esto, ¿no? Del presupuesto general del Estado, 64% se va en gasto corriente, que por cierto también es subsidios, ¿no? No es solo salarios, también es subsidios. Es salarios, subsidios, pensiones y otras cosas más. Pero una parte importante son salarios. Salarios más o menos debe ser el 30% del presupuesto, más o menos. 30%, solo salarios. ¿Ya? Eso también lo hemos visto, ya hemos visto esos datos. Ahora miren, este dato puede ser interesante. ¿Cómo se descompone, no? De los salarios, dice, el 73% se concentra en gasto de personal corriente de los sectores de educación, salud, Policía Nacional, Defensa y Justicia. O sea, médicos, del sector de la salud, profesores, educación, Policía Nacional, Defensa, sector militares, Justicia, estos sectores, solo estos, englobamos el 73% de todo el gasto usuarios. ¿Ya? ¿Cuestionable? Tendríamos que ver. Porque no es solamente un tema de cuánto se absorbe, es un tema de cuánto es el nivel salarial. Porque es muy claro que entre el sector público y el sector privado, el nivel salarial es importantemente, es bien distinto, hay diferencia importante, ¿sí? O sea, un médico trabajando en el sector privado puede estar ganando menos que en el sector público si es que es un médico, obviamente. Estamos hablando de alguien que trabaja en un hospital, ¿no? 8 horas y todo. Ya un médico profesional en el sector privado, obviamente, puede ganar muchísimo, ¿no? Profesores. Un profesor universitario en universidad pública puede estar ganando mucho más que uno en universidad privada, con sus excepciones, ¿no? Porque eso también no siempre se cumple. Entonces, pero en general, los sueldos del sector público sí suelen ser muy altos, al menos a mi parecer. Sí, ahí hay una discusión y unas polémicas tenaces, pero a mi parecer sí son altos los sueldos del sector público en comparación a la realidad de la economía ecuatoriana. Alguien puede decir, un segundo, revisarán sus micrófonos, ¿no? Profe, yo quería aportar ahí Claro, un por comentario, favor. por eso le prendí. Eh, sí, yo creo que en el sector privado los sueldos son tendencialmente más altos. En un inicio suelen ser bajitos. Y en el sector público, en cambio, tendencialmente se estancan, pero en un inicio son súper altos. Ahora, mi pregunta es, Ujú. ¿no es que algunos puestos del servicio público deben ser bien remunerados precisamente para evitar, digamos, prácticas de corrupción y Ajá. todas esas cosas, jueces, fiscales, todos ellos? No, no lo sé, ¿qué opinan al respecto? Ya, yo le voy a responder con una contrapregunta, porque esto ya me lo han preguntado varias veces. ¿Usted cree que un sueldo bien alto va a evitar la corrupción? Hablando con franqueza. La verdad es que no, sí, es verdad. Yo lo planteo como pregunta, como un argumento Ujú. que se escucha, ¿no? Muchas Claro, veces, pero yo la verdad no lo creo, sí. entonces ahí Ahora, tendríamos una respuesta, ¿no? Si la corrupción implica, es que la corrupción no implica solo el dinero, ¿no? Es el dinero que tranquilamente puede ser, a ver, si yo soy juez, gano unos 3.000, 4.000 al mes, pero aparte puedo sacarme unos 100.000 dólares de algún caso en el cual le hago pasar como que no hay que meterle preso a alguien, sino hay que darle medidas sustitutivas, por poner un ejemplo, ¿no? Y si aparte de eso me dan tranquilamente seguridad personal, porque ahorita la situación está bien fea, y aparte de eso me dan también, qué sé yo, un buen departamento y otras cosas, creo que alguien aceptará, así sea un sueldo alto el que reciba, ¿no? claro, claro, sí, estoy de acuerdo, de hecho. Ujú. Entonces, si es un argumento un poquito, yo al menos no lo comparto, ¿no? O sea, si a mi criterio personal es que la corrupción es más compleja que simplemente el hecho de lo monetario, ¿no? Es más complejo, Claro, o sea, implica muchos factores que hasta pueden derivar en el tema del estatus. Verán, les cuento una anécdota que dijo alguna vez em, Marcelo Odebrecht. Ustedes saben que Odebrecht es una empresa brasileña enorme, multinacional, que generó enormes problemas de corrupción. Un ex vicepresidente nuestro está preso por eso, ¿no? Jorge Glass. Entonces, ¿qué decía Marcelo Odebrecht?
Él decía que básicamente les agradecía a los políticos con los cuales tenía negocios, hasta haciendo fiestas en departamentos con todas las de ley. O sea, ya se han de imaginar, ¿no? Políticos en donde hay una fiesta, con mujeres, con licores de lujo y con tantas cosas. Entonces la corrupción es más compleja que solo el dinero, ¿no? Que también es importante. Entonces yo en lo personal no me creo esa historia de que un sueldo alto evita la corrupción, Claro, porque claro. hay muchos factores, ¿no? Ahora, digamos, en un estado, en un manejo del estado ideal, sería Ya, mejor, y esto creo que es criterio también, ideología, no lo claro. sé, sería mejor tener menos servidores públicos medianamente bien remunerados o más servidores públicos, menores sueldos para tener más empleo. No lo sé. Yo creo que depende del sector. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos empresas públicas de construcción, por decirlo, tuviéramos constructoras públicas, entonces ahí evidentemente lo ideal sería tener la mayor cantidad posible de empleo, ¿no? En cambio, si lo que nosotros necesitamos es, por ejemplo, tener más o menos una calidad, dígase, ¿no? En la universidad pública. Tal vez no necesitamos tantos profes, pero tener los profesores adecuados con la buena capacidad y un sueldo acorde a la realidad, ¿no? Entonces yo creo que depende también en qué áreas, ¿no? O sea, hay áreas en donde sería mejor tener más empleo y otras en donde podríamos tener más calidad, pero sin exagerar en los sueldos, ¿no? Claro, claro, entiendo, entiendo. Gracias, profe. No, gracias, gracias por la observación. Porque eso también nos lleva a otro punto de la planificación. La planificación, a mi parecer, tiene que ser bien desglosada, bien fina. O sea, porque no es lo mismo, por ejemplo, decir, ok, 73% de los sueldos se va en sector salud, por ejemplo, pero no es lo mismo pagarle a un enfermero que pagarle a un médico que aparte tiene un consultorio privado y que gana un sueldote en el sector público y en el privado. Entonces, ¿qué pasa? Que el análisis también tiene que ser más fino, ¿no? O sea, hay ciertos sectores que sí merecen tener un sueldo y una estabilidad porque no ganan mucho en el mismo sector público. O sea, en el sector público también hay trabajadores que no es que ganen tanto. Pues hay que equilibrar todo eso, ¿no? Y eso es a veces lo que no se hace cuando hacemos el análisis muy agregado, ¿no? Y eso en general, ¿no? Para nuestra cátedra. O sea, la planificación económica, como ven, mientras más agregada, ¿sí? Corre el riesgo también de ser muy generalista y de no ser muy buena, no ser muy adecuada. Por eso es que la parte del territorio es muy importante, ¿no? O sea, como que le damos concreción. Entonces, algo parecido aquí, ¿no? Tratar de darle concreción a través de ver, por ejemplo, en qué sectores se gasta más, hasta qué techo salarial tenemos que darles a a los servidores de rango superior, por ejemplo. Y ese tipo de detalles, ¿no? En fin, finalmente, para terminar esta parte, dice, dentro de este contexto, la dolarización es una importante fuente de disciplina fiscal para los gobiernos de turno desde el año 2000. Yo no estoy de acuerdo. Miren, aquí son las paradojas, ¿no? Aquí se trata de decir que la dolarización es buena bueno, no digamos buena. La dolarización impone disciplina fiscal, pero hemos tenido gobiernos que con dolarización y todo han caído en déficit y en deuda. Y eso no es disciplina fiscal. Solo que la deuda, solo que digamos el déficit tiene otra naturaleza que usualmente no tendría en otros tipos de economías, al parecer, ¿sí? Porque otro tema también es que la dolarización en el Ecuador aún nos falta mucho por conocerla. En fin, ¿qué dice? El Estado no puede imprimir moneda, principal contribuyente a periodos de alta inflación, ¿ya? Aquí hay una visión de la inflación monetarista, ¿no? O sea, si imprimimos moneda, surge la inflación. Pero en el Ecuador resulta ser que ha habido periodos en donde hemos tenido más inflación que Estados Unidos, sea que no podemos imprimir moneda y que estamos dolarizados. Entonces la inflación también es otra cosa más compleja. O sea, no es solamente cuestión monetaria, ¿no? O sea, hay muchos factores de por medio. En fin, dice, este entorno ha generado estabilidad económica. Miren, es gracioso, ¿no? Cuando se trata de criticar al gobierno de Correa, los que atacan dicen que fue inestable, fue insostenible, mucha deuda, y ciertas cosas es verdad, o sea, fue insostenible. Pero cuando se trata de defender la dolarización, ahí nos olvidamos que Correa estuvo en medio y ahí en cambio decimos que hubo estabilidad económica. Entonces es relativo, ¿no? O sea,
hay que tomarles a las narrativas económicas como eso, ¿no? O sea, son historias que nos cuentan según los intereses, ¿no? Entonces aquí el interés es decir que la dolarización nos ha dado estabilidad y confianza para la atracción de inversiones. ¿Cuáles? Esto sería bueno que nos dijeran cuáles. Y generación de oportunidades para todos. Pero no estaban diciendo que hay un problema de empleo. Pues miren las paradojas, ¿no? El tema de la dolarización es un tema tenaz. O sea, ese sí es un tema que eh, ojalá algún día alguien haga un curso solo sobre dolarización. Sería súper bueno. Sería súper bueno porque nos daría la oportunidad de discutir cosas que no se discuten sobre, por ejemplo, por qué hay países con moneda propia que les va bien o no les va tan mal. Bolivia. Bolivia tiene moneda propia y nadie se ha imaginado nunca a Bolivia dolarizando. Y Bolivia no es una economía manejada desde la derecha, ¿no? O sea, es una economía manejada desde un enfoque mixto, digamos, ¿ya? Un enfoque mixto. Chile. Chile nunca se ha pensado en dolarizar, Colombia tampoco, Perú tampoco. Claro, todos nos ponen el ejemplo de Venezuela, es que Venezuela, pero América Latina no es solo Venezuela, tenemos Argentina. Argentina ha tenido problemas y ni de broma se han pensado en dolarizar y tienen problemas monetarios, ¿no? Y de inflación. México, y eso por no pensar más allá de América Latina, ¿no? Muy bien, colegas. Entonces, hemos cerrado la parte del diagnóstico económico, como más o menos estaba planificado, y la próxima clase nos lanzamos a los objetivos, ¿ya? Repito, vamos a darle mucho más énfasis a lo económico porque es nuestro interés. Entonces vamos a ver objetivo por objetivo, vamos a ver ahora sí qué es lo que se propone, porque verán, es bien interesante. Tenemos los objetivos, las políticas y después vienen las metas. Entonces esto también les va a ayudar un poco a entender la plantilla que les compartí, ¿no? O sea, esta es la parte que, digamos, hacemos en el próximo video. Lo completamos tranquilamente. Van a ver que en el próximo video alcanzamos a ver esto. Y en cambio, la parte que no es económica, esa sí la hemos de ver bien rápido. No sé si tomemos apuntes, pero lo económico le vamos a desglosar mucho a detalle, ¿no? Muy bien. Entonces, creo que con esto podemos dar por terminada la sesión y damos por terminado también el video de hoy día.